José Amador. Que póngale cuidado a la vida, que póngale cuidado a la hijueputa vida, que está muy caro, que el chilango no lo regalan 2 veces, me dijo Carlos Izaza cuando me vio bajar de la cordillera todo lavado porque en esos días llovía mucho y yo venía huyendo de la policía. Había abandonado una tierra que tenían en los altos, una finquita que quedaba, o queda, porque no la han quitado de allá, de Rovira, para arriba donde yo trabajaba y que me había dejado en herencia mi taita José Amador, que llamaba como me distinguen a mí, vos sabes. Me dijo don Carlos cuando me vio llegar, escurriendo, que el malparido ese que nombraron de inspector no es agua ni es pescado, y que lo que busca es moneda. A vos no te va a perdonar la humillación que le hiciste. Volate, ya que te queman y por allí mismo te entierran. Yo apenas le contestaba. Hasta la presente vamos bien. Yo soy claro y derecho, y si ese quiere problemas, se topa conmigo y nos la tenemos que ver como lo que somos. Mientras no me tire por la espalda, de frente le salgo como le he salido. Era que el inspector que había nombrado me cogió jeriza desde que me vio, sin saber por qué me la cargó. Sucedió que una tarde estaba yo tomándome unos aguardientes en la tienda de don Carlos, entre esquinas, que llamaban El Punto, cuando llegó el inspector con 6 policías a hacer una ronda. Yo tenía la cabeza caliente y estaba diciendo que ser liberal era muy difícil, que cualquiera podía decir que viva el Partido Liberal, pero que eso no era ser liberal, y que lo mismo era ser conservador, que eso no era gritar viva el Partido Conservador, viva Cristo Rey, sino que lo que uno era había que sostenerlo frenteando, que eso no era como hacían algunos que mamaban de las 2 tetas, de la de ganar y de la del perder. El inspector se escamoció, se puso nervioso y el hombre dijo: a ver, una requisita, señores, que esto se está poniendo bueno. Yo me emberraqué y dije duro para que me oyeran: yo soy José Amador hasta que me muera y pago la tanda. El inspector me miró y me dijo: a mí no me importa quién sea usted, haga el favor de permitir la requisa. Entonces le contesté: eso a mí no me da nada. Yo soy un trabajador y por eso tengo la ropa sudada y la mano encallecida. Yo vengo de trabajar, ahí lo verá. Yo tenía la peinilla terciada y le dije a don Carlos: guárdeme esto mientras me requisan. Pero el inspector, antes de que la alcanzara a pasar, me apuntó con su revólver y me dijo: no hay tal, aquí no va a guardar eso usted. Lo que va a hacer es acompañarnos. Está bien, dije. A mí me gustan las cosas claras. Para donde andemos nos vamos todos. Yo andaba de a caballo porque a mí siempre me ha gustado las bestias. En esas montaba un potro que llamaba el Sultán, el potro más berraco de cuantos berracos había por esos lados. Era un alazán tostado que tiraba las manos y no tocaba el suelo. Le dije a un muchacho: anda, llévame esta bestia al rancho, la desencillás, me entrás la montura al portón y le decís a Carmen que me fui a arreglar un asuntico. Bueno, yo eché por delante y los policías para atrás, apuntándome con sus chopos. Al rato el inspector dijo a un agente para que oyera: es que hay gente terca a la que no le gusta arreglar por las buenas. Me volteé y le dije: mira, negro hijo de puta, yo me voy para el cuartel, me voy para la cárcel, pero no te doy un centavo. Así fue. Llegamos a la alcaldía y el inspector le dice al alcalde: permiso, señor alcalde, para dar un parte. Este individuo estaba bebiendo armado y es un tipo muy peleador, muy agresivo, que trató de oponer resistencia a la requisa. Ofendió a la autoridad. ¿Cómo se llama el sujeto?, preguntó el alcalde. Yo le contesté: José Amador. ¿Usted es el tal Amador que está robando? ¿Usted es el famoso ladrón? Permiso, señores, dije, que yo también tengo derecho a conversar. Yo no he robado ganado y no he resistido a la ley. Yo no he ofendido a nadie. Lo que pasa es que no he dado ni un centavo a estos señores. Ellos me pidieron plata y yo no se la aflojé. Ese es el problema. Entonces, ¿cómo es la cosa aquí? ¿Cuál es la protección de la autoridad? ¿En qué quedamos, señor alcalde? ¿Esos señores son unos cuatreros o son policías? A mí me fusilan, pero yo no me callo.
Yo no me dejo meter la mano al bolsillo. Yo no me dejo resistir por ningún hijo de puta. Yo me hago aporrear, me hago hasta matar, pero me hago respetar. Y dígame, señor alcalde, ¿cuál es el cargo contra mí? El alcalde se emberracó y dijo: por desacato a la autoridad y por injuria se me va para el hueco 15 días. Yo le contesté: no, señor, si las cosas no son así, si aquí todavía hay ley. Si mañana no me suelta, el doctor Jesús Ovalle, que es abogado, viene a entablar una demanda por abuso de autoridad. Él ya está avisado. Eso era cierto. Yo tenía convenido con la mujer, con Carmen, que cuando llegara el sultán sin mí, avisaran a don Jesús Ovalle para que me ayudara. Él era liberal, un liberal muy conocido en Rovira, que defendía a todos los liberales que metían a la cárcel. Yo no debía nada y por eso estaba tranquilo. Pero los agentes, para poderme acosar, me empujaron a patadas a la cárcel y allí me amarraron y me dieron plan hasta que yo perdí el sentido. Llama a tu abogado, cuatrero hijo de puta, para que te defienda. Llámalo, llama al ángel de la guardia si querés, llama a quien quieras, que eso aquí está solo. Ellos me hacían el cargo de robar ganado, pero yo nunca me había robado una res, ni nunca me la he robado. Yo las compraba a un muchacho muy baratas y las metía para arriba, para los altos. Después supe que el muchacho se las jalaba de las fincas y las vendía. Pero yo en ese tiempo no sabía de las andanzas del muchacho, yo solo compraba barato. Al tipo lo habían cogido robando y había declarado que actuaba a órdenes mías, mientras yo ni sabía de dónde sacaba el ganado. Pero así el muchacho me clavó. Al otro día llegó el doctor Ovalle. Al principio me negaron. Aquí no hay nadie preso, dijo el inspector cuando el doctor preguntó por mí. Después le tocó que aceptar que yo sí estaba ahí detenido. ¿Cuáles son los cargos?, le dijo el Ovalle al alcalde. Pues doctor, en primer lugar, el tal Amador es un cuatrero, acusado de abigeato, y en segundo lugar, resistió a la autoridad. Bueno, contestó el doctor, pero ¿cuáles son las pruebas? Ellos no tenían ninguna prueba de que yo robara ganado, ni que yo hubiera resistido a la policía. ¿Cómo me iba a enfrentar con una penilla a 6 hombres armados? Ovalle alegó y alegó hasta que logró mi libertad. Estuve preso 5 días, pero al final me tuvieron que largar. A la salida, el doctor me dijo: hombre, Amador, la cosa se está poniendo muy fea. Los godos están persiguiendo a los liberales y metiéndolos a la cárcel por cualquier cosa. Tenga cuidado, no se vuelva a meter en líos con ellos. Usted sabe que los policías son unos muérganos que no entienden ni oyen razones de los liberales. Mucho cuidado. Yo me fui para el rancho. No había entendido que mi delito era ser liberal, que era por eso que me habían comenzado a perseguir, y me dije: ahí lo vea, con que la cosa es así, así las tiene, bobo pendejo. Como a los 15 días don Carlos Izaza llegó a la casa todo confundido a avisarme que subía una comisión a llevarme preso porque es que tenían pruebas de que yo me había robado un caballo. Yo le contesté: no señor, de aquí no me voy, puede ser lo que sea, pero a mí no me la montan así. Él me dijo: vos sabes que las pruebas no importan y que lo que quieren es sacarte de aquí porque sos liberal, vos ya lo sabes. Perdete antes de que te echen mano. La mujer me acorralaba por el otro lado diciéndome: mijo, hágalo por los niños, váyase que lo matan, váyase antes de que lo quemen. Pero yo me quedé. Yo no podía darles ese gusto de huir, todo porque me habían levantado una prueba falsa, todo porque me habían montado una mentira. Al rato llegaron, rodearon la casa y me gritaron: ríndase. Yo salí con las manos entre los bolsillos y ellos me apuntaron y me dijeron: queda detenido. El inspector se acercó gritando: ahora sí, jueputa, ahora sí. ¿De dónde sacaste el caballo? Se lo robaste a los gitanos, ¿no? Cuatrero, ahora sí te agarramos. Yo no me había robado el caballo. Se trataba de un potro llamado el Califa. Era una belleza de animal y yo me había enamorado de él, porque a mí me gustan más los caballos que las mujeres. Se deja montar bien, pero no joden. Con todo lo que me gustan las mujeres, me gusta más jabonar un caballo que jabonar una patrona en pelota. Yo había visto al Califa una tarde en el pueblo montado por un gitano. Me gustó, le eché el ojo y pensé:
ese potro ya es mío. Era también alazán y tenía una alzada que, Dios mío, cumplía ya como 3 años y era largo y brillante. Yo no podía dormir pensando en el animal. Daba vueltas y vueltas en la cama mirándome montado en el califa. Una mañana ensillé el sultán y me bajé para el pueblo a ponerle trato al gitano. Llegué a la carpa y le pregunté al jefe que cuánto valía el caballo, que era de un hijo o de él y que el muchacho no lo vendía, pero que propusiera el negocio. Yo le dije que sin saber el precio no podía ofrecer y entonces me respondió que más bien lo cambiáramos por el sultán y yo le encimara algo. Por el sultán me estaba ofreciendo 3.000 pesos de aquella época, que era una cantidad de plata. Yo le dije que no, que mano a mano. El hombre se negó y yo le pregunté que entonces cuánto quería de encime. Me dijo que 5 reses. Yo me reí. Si el sultán era tan bueno como el califa y todo era por capricho mío, no había por qué encimar tanta plata. Le dije que estaba fuera de sus cabales y me volví para la casa. Pero ese caballo me tenía loco. No pude dormir pensando en el potro. Al otro día eché por delante las 5 reses y me bajé. Llegué a la carpa y le dije al anciano, tráigame el potro. Así fue. Ensillé al califa, lo monté y salí para el pueblo. Ese no era un caballo, era un ángel con crin. Ese día me emborraché en la tienda de don Carlos, solo mirándolo, viéndolo como resollaba. Pero resulta que a los gitanos se les quedó muerto el sultán al poquito tiempo. Lo corrieron mucho o lo chalanearon sin vergüenza y el animal se paralizó el corazón. Quedó redondo. Fue entonces cuando inventaron la historia de que yo les había robado el califa. Fueron a la alcaldía, pusieron el denuncio y claro, el alcalde vio la oportunidad de echarme mano con su acusación. Cuando llegó la comisión y en ella vi al gitano, se me puso de qué se trataba y cuál era el juego. Yo no me resistí, pero dije, estos hijueputas la van a ver negra conmigo. Me llevaron preso y lo peor de todo era que conmigo también se llevaron al califa. Yo me hice el menso y me dejé llevar ahí como el que no quiere la cosa. Pero cuando llegamos a un paraje enmontado que hay en el camino le rapé al califa, lo arrié y salté monte adentro. Ellos dispararon y así más emberracaron al animal que salió corriendo camino abajo, mientras yo huía por el rastrojo. Me buscaron por un lado y por otro, pero me les pude volar. En cambio el califa lo cogieron, se lo llevaron para el coso de la alcaldía y allí mismo lo mataron. Sabían cómo vengarse. Por eso don Carlos me decía que a mí no me perdonaban. Yo no pude volver a los Alpes. Cuanto más pude fue avisarle a la mujer para que saliera con los guambitos del rancho. Yo quería seguir peleando porque yo no debía nada. Estaba en mi derecho. Todo lo que me habían montado era injusto. El verdadero motivo era político, no era más. Yo no me había robado el califa. Yo no había atacado a la autoridad, pero me perseguían. No había otro camino distinto a perdernos. Mandé a unos muchachos amigos a que sacaran el ganado a un punto que llaman Corazón, cerca de Roncesvalles. Allí lo feriaron y allí también supe lo del califa. Me costó trabajo creer. Me daba una rabia que me comía por dentro verlo muerto. Pero al fin y al cabo tuve que aceptar que yo era el que estaba vivo. Alcancé a juntar unos 15.000 pesos y con esa plata nos fuimos con la mujer y los 5 guambitos para Ibagué a catear. Había comenzado la violencia. Era el año de 1947. Al año exacto mataron a Gaitán. A Ibagué ya comenzaba a llegar gente huyendo. Un día, en un corredor del Palacio Departamental nos reunimos 20 o 30 personas y una de las tantas mujeres que había preguntó: bueno, ¿y por qué es que están matando liberales? ¿Qué es lo que pasa? Un viejo conservador que era para oídos contestó: mi hijita, yo no sé. Yo solo sé que la persecución viene sobre los liberales. Bueno, ¿y quién la ordenó?, dice la mujer. Pues dice el otro: yo no sé. Lo cierto del caso es que no van a dejar liberal libre. Por importante que sea, lo importante es que sea liberal. Pero mire, vuelve a decir la mujer, ¿cómo es esto? Yo no entiendo. ¿Cuál es el pecado ser liberal? Mi hijita, yo no sé. No me pregunte de eso porque yo no le doy razón. Solo sé que los asesinatos son pagados por algunos mandamases. ¿Cómo le parece que un compadre mío, liberal, tan trabajador él, tan sano, tan digno, tan buena persona,
Andan detrás de él. Ya le mataron 3 niñitos y ahora lo quieren matar a él. Todo porque el tipo no quiso salirse de su tierrita. Bueno, dice la mujer, ¿pero quién ordena todo esto? Eso sí no sé, dice el hombre. Lo único que le sé decir es que los pocos chusmeros que he visto tienen el mismo vestido de la policía. Eso es lo único que puedo decir. Así es que, mijita, como buen conservador que soy, si mi casa le sirve de algo, véngase que allí vivimos como se pueda y comemos lo que haya. Esa conversación la escuché en el propio Palacio de Gobierno un día en que nos reunimos para protestar por la persecución. En Ibagué no encontrábamos acomodo. Había mucho perseguido, mucho liberal como nosotros. Entonces, con los centavos que teníamos, nos fuimos para Cajamarca. Allí conocí a Gaitán. Un día hablando contra las oligarquías que le robaban el trabajo al pobre y contra la persecución que el gobierno les hacía a los liberales. En Cajamarca no pude encontrar una tierra bonita y echamos para Armenia. Allá me topé con un fulano que estaba vendiendo una tierra por un sitio que llamaban La Habana, cerca de Buga. Fui, miré la finca, me gustó y negociamos. Le di 5.000 pesos y comenzamos a trabajar, a sacar carbón de palo, a sembrar comida, a hacer un atico. Con el carbón iba bien y la comida se daba, pero entonces la gente empezó a migrar por causa del boleteo. La Habana era una región liberal, pero había también conservadores. Gaitán no había muerto y ya se había iniciado el boleteo por esa zona. A los campesinos liberales les escribían cartas sin firma, amenazándolos primero para que no votaran y después para que abandonaran las fincas. Eso lo hacían en combinación con la policía. Un día cualquiera llegaban los agentes a preguntar por el partido de los jefes de familia. Después requisaban y por último caía la carta con la amenaza. Una noche cualquiera masacraban la familia que no había acatado las instrucciones. Yo sabía de todo eso, pero no me daba miedo porque estábamos metidos entre el monte. Éramos recién llegados y no le debíamos nada a nadie. Pero abajo, para La Habana, los campesinos se salían y al que no se salía le quemaban la casa, lo asesinaban delante de la familia. Inclusive a un señor Guillermo Escobar, muy conservador él, lo boletearon porque dizque colaboraba con los rojos. Don Guillermo les contestó que con él no se andaran con ligerezas porque tenía mucho que agradecer a los liberales, que habían sido agregados liberales los que habían hecho la finca y ellos se quedarían hasta que él se muriera. El hombre era muy respetado, no quiso colaborarle a los chulavitas y al fin lo dejaron quieto, pero siempre le alcanzaron a matar mucho agregado. Él era el que me compraba el carbón y yo creo que por eso no se metieron conmigo, pero siguieron amenazando, sembrando el terror y los campesinos tuvieron que irse saliendo para Buga, para Tuluá, para Cali y la tierra iba quedando sola. Un tiempo después llegaban otros, eso sí, conservadores, a ocupar las fincas. Llegaban del Tolima, de los Santanderes, de Antioquia y se asentaban en las parcelas abandonadas. De La Habana salían para afuera y de otras partes llegaban de La Habana, de un lado para el otro. Eso fue un trasteo muy hijueputa. Estando en esas un sábado a las 10 de la mañana, supimos que habían asesinado a Jorge Eliezer Gaitán. De Colombia, a la carga, el mártir Jorge Eliezer Gaitán. Nuestro compañero, nuestro jefe, fue el tropel más berraco. Incendios, saqueos, asesinatos, masacres. En Bogotá el pueblo enfurecido comenzó a correr sin saber para dónde. Corría y corría, y el que más corría, el que corría delante de todos, fue Juan Roa Sierra, un pobre que nada tenía que ver con el asesinato del jefe, pero como era el que más corría, el pueblo creyó que era que estaba huyendo y al fin lo alcanzaron. Cada uno tiraba por un lado. Uno de un brazo, otro de una pierna, otro de una oreja, así sin saber para dónde coger, pero todo el mundo creyendo que era él el que había asesinado a Gaitán. Se lo repartieron, lo acabaron, lo descuartizaron. Uno se quedó con un zapato, el otro con una manga de la camisa, el otro con los calzoncillos. Lo desprezaron como a una gallina en un piquete. Pero él no había sido el asesino. Él lo único que había hecho era correr más que los demás y por eso se creyó que estaba huyendo.
Los propios asesinos fueron los que inventaron el cuento, porque ellos eran mandados por los grandes y tenían que defenderse acusando al primer huevón que se les presentara. Cuando el gobierno se vio jodido, ¿qué hizo? Soltó los presos de las cárceles y escondió el ejército, claro. Los criminales, los rateros, los reos, cuando se vieron libres y con las calles despejadas de autoridad, se lanzaron a robar, a asesinar, y la gente los siguió y así se olvidó el ataque al palacio, se olvidó la revolución. El pueblo se dedicó fue a robar y a matar lo que pasara por junto. Ese fue el error. Una cosa bien calculada por el gobierno para desorganizar al pueblo que estaba decidido a vengar a Gaitán. En La Habana no sucedió nada. Quedamos como atontados, pero después nos comenzó el miedo. Las bandas de chulavitas y de pájaros no dejaban día de por medio sin que aparecieran por algún lado, matando a cuanto liberal se les atravesaba. Los tipos eran sumamente mal encarados. Muchos, puros reos que se habían volado de la cárcel, no perdonaban a nadie, y casi todos eran pagados para hacer las fechorías. Por eso, después de asesinar a un cliente le cortaban la cabeza, le cortaban una mano, las orejas, para presentar la prueba y llevar la contabilidad del endeude del jefe que les pagaba. Se veían los costalados de cabezas encima de las bestias para que esos malparidos pudieran cobrar su jornal. Claro, todo lo que veíamos y sabíamos nos dio miedo. Yo tenía unas vaquitas, 2 mulas y muy buenas, y una yegua muy linda, que llamaban la Cinta. La mujer tenía ya sus gallinas, sus puercos, mejor dicho, teníamos un principio muy bueno. Pero el miedo nos cogió por las corvas, y uno sabiendo que no tenía medios de defenderse, pues tocó que salir. Allí me volví flojo, ya no quise enfrentar más a los godos. 3. Salimos con el mero encapulladito a refugiarnos en una hacienda que había en Palmira, Villa Lulú, de un señor Gilardo Morales. Él nos recibió y me dio trabajo. Habíamos 75 hombres trabajando y cultivando tomate. Todos éramos liberales y todos andábamos de huida. La hacienda estaba al lado del cementerio y uno veía cómo llegaban las volquetadas de cadáveres. Señoras, señoritas, hombres, niños, todos destrozados. Los tiraban ahí en la puerta sin piedad, como si fueran jotos. El olor mortecino se sentía hasta en la casa de la hacienda y los chulos revoloteaban todo el día por encima del cementerio. Pero no podían bajar porque una ancianita, cucha, vicaria y flaca, como un garabato, los espantaba con un palo y no los dejaba tocar los cadáveres. A la pobre mujer también la mataron, para que la chulamenta rimara. Dizque porque los chulos también eran pájaros y tenían derecho a acabar lo que los otros habían comenzado. Es que los godos eran malos, como si hubieran nacido en el propio infierno. A un conocido mío que vivía en Galicia lo asesinaron de la manera más cobarde. El hombrecito era el mayordomo de una hacienda que llamaba El Porvenir, de un señor Jesús Ramírez, y que quedaba a mitad de camino entre Moralia y Ceilán. Un día le avisaron que habían mandado a Ceilán unos 20 o 30 pistoleros haciéndole campaña al conservatismo. Habían matado hasta el hijueputa y acabado hasta con el nido de la perra. Decían que el río Bugalagrande, donde ondearon camionados de muertos, estuvo rojo de sangre durante 8 días. Bueno, el conocido mío, que se nombraba para más veras Arcesio Arango y que era liberal, tuvo la berraquera, la osadía de atender a todo el personal que había asaltado a Ceilán, porque a la hacienda fueron a parar. Llegaron mandados por Lamparilla, por Pájaro Azul, por el Chimbilá, por el Caballito, todos unos asesinos de lo peor. Llegaron echando vivas a Laureano Gómez, a Leo María Lozano, a Cristo Rey y mueras a los rojos, a los patiamarillos. Mi hombre los saludó muy atentamente y les preguntó si tenían dónde alojarse, y ellos le contestaron que no. Ahí mismo Arcesio puso unas canoas en el solar, mandó a picar caña para las bestias y los invitó a seguir a la casa de la hacienda. Mandó a matar 18 gallinas para preparar un sancocho, le dio cerveza, aguardiente, guarapo, mejor dicho, lo que pidieran. El tipo como que tenía un plan para averiguar por la muerte de los liberales de Ceilán, y por eso los atendió bien. Al rato Pájaro Azul lo llamó y le dijo: bueno, ¿y usted qué es? Yo soy fulano de tal, contestó Arcesio. Sí, pero ¿de qué bando es? Pues mire, dijo Arcesio, yo soy liberal. Mi situación política es ser liberal. El otro dice: entonces usted es el único liberal que queda por aquí.
No, señor, están también los Castañeda, dice Arcesio. Estaban, contestó Pájaro Azul, porque no quisieron protestarse. Yo tampoco me protesto, le respondió el otro. Bueno, usted verá, primero hagámosle al sancocho. Arcesio mandó a servir la gallina, pero nadie quiso comenzar a comer hasta que Pájaro Azul, que maliciaba alguna jugada, no diera la orden. El hombre no la daba y solo miraba a Arcesio fijamente. En esas agarró por el pescuezo a un guámbito de mi amigo, le abrió la boca y le echó el caldo. Después le echó mano a otro y a otro, después a la mujer. Arcesio, cuando se vio descubierto, trató de echar a correr, pero los hombres de Pájaro Azul lo detuvieron. Lo arrimaron a la olla donde hervía el sancocho y el mismo Pájaro Azul le metió la cabeza en el caldo hirviendo en medio de las risas de los pistoleros. Arcesio pataleó un rato y al fin se quedó quieto. Pájaro Azul había creído que la sopa estaba envenenada, pero eso no era cierto. El plan que él tenía era emborracharlos después de la comida para poder huir con su familia. Pero los asesinos, como son tan malos, creen que todo el mundo es igual a ellos y en esa forma actúan. Con el sancocho sucedió otro caso, pero al contrario, sucedió por allá en Alaska, cerca de La Habana. Un día llegó la chusma Goda, donde una familia de nombre Albarracín, liberales. Llegaron los policías y unos conservadores de la región. Llegaron muy quedaditos, muy bien habladitos y le preguntaron a la señora por su marido. Ella les contestó que para qué sería y ellos dijeron que era para que les mostrara la cédula. Porque sucedía que después de la elección de Laureano, los liberales, como no votamos, quedamos reseñados como liberales. Ella sabía que cuando la autoridad le pedía a un liberal la cédula era para joderlo, para matarlo o para llevárselo preso. La mujer era muy zorra y entonces les dijo que iba a mandar a llamar al marido, mientras les hacía una mazamorrita. Y así fue. Ella les dijo a los guámbitos que fueran a avisarle al taita, que lo estaban buscando y que se escondieran todos, que ella los alcanzaba. No sé cómo se dio maña la señora para subir la olla de mazamorra sobre unos bultos que tenía arrumados en la cocina, y cuando encaramó la olla llamó a los agentes, y ellos que entraron y la mujer que les derrama esa mazamorra hirviendo. La mazamorra hirviendo es como un engrudo que se pega y uno no se lo puede quitar. Cuando los tipos sintieron aquel engrudo espeso hirviendo sobre la cabeza, en la cara, salieron corriendo a tratar de quitárselo afuera. La mujer, mientras tanto, se jondeó por una endija y salió corriendo monte adentro, mientras la chusma gritaba y hacía tiros a la loca. No podían ver porque la aguamasa los dejó medio ciegos y porque el dolor era muy berraco. Seguramente la señora se pudo reunir con el marido, de eso nunca se supo, y la chusma se llevó esa vez su merecido. 4. En Palmira me aburrí y me fui para Buga. Yo tenía unos centavitos guardados y allá puse una tiendecita donde vendíamos gaseosas, pan, chocolate, azúcar, pendejaditas. Lo que más se vendía era una gaseosa llamada cola boliche, porque tenía una bolita que el gas empujaba y tapaba la botella. Valía 3 centavos y uno tenía que hundir la bolita para poder tomarse la gaseosa. Estando en Buga asesinaron a un doctor Méndez. A Buga llegaba también mucho campesino huyendo. Lo que hoy es el hospital se miraba lleno de gente que tenía que invadir ahí porque no tenían dónde guarecerse. Allá llegaban heridos, mujeres que iban a parir y que tenían que hacerlo en los corredores, niños huérfanos. En la plaza había toldos con gente durmiendo como podía y hasta en la iglesia se refugiaban. Claro que los curas cerraban la iglesia para que la gente no pudiera invadir y la dejaban afuera al sol y al agua. Es que los curitas eran jodidos también. Y como estaban de mano con los conservadores y con el gobierno, pues a ellos no le convenía ayudar a los liberales que venían de huida. Excomulgaban a todo liberal por haber hecho el 9 de abril y hasta llegaron a decir que matar liberales no era pecado. La mujer, por ejemplo, me invitó un día a confesarme para poder comulgar y dar gracias a Dios por estar con vida. Yo le dije, pero si yo no he matado, yo no he robado, no he hecho nada malo, no tengo de qué arrepentirme, solo hemos trabajado. Me dijo, no importa, vamos a confesarnos para poder comulgar. Yo, por no disgustar, le hice caso. Llegué al confesionario. El cura me echó la bendición y me dijo, dime tus pecados. Yo le contesté. Dijo, ¿usted qué es? Yo no vengo a confesarle políticas. Le dije. Dijo, usted es liberal. Le contesté, usted lo ha dicho. Entonces gritó, desde este momento usted queda excomulgado.
Desde ese día no volví a confesarme, y aunque soy católico, creo en Dios y la Virgen, no creo mucho en los curitas porque los conocí. Unos son más jodidos que otros, y hay algunos muy buenas personas, como un cura ecuatoriano que en la época de la violencia le declaró la guerra a León María Lozano y terminó otra vez en Ecuador. Bueno, pues entonces la gente llegaba por cantidades a Buga y había un doctor Méndez que ayudaba a todo el que iba llegando. Les buscaba cupo en el hospital, los acomodaba en las casas de otros liberales, les conseguía comida y ropa. Era un hombre muy bueno, un hombre superior, un hombre que todo el mundo quería, pero los pájaros lo odiaban. Lo asesinaron de la manera más triste. Lo amarraron a un árbol y le metieron en la boca una piedra de río, de esas redondas, como de 4 libras. Después se la empujaron con un martillo hasta que lo ahogaron. Le rompieron los dientes, la mandíbula y lo dejaron como una cola boliche, completamente atascado. De Buga nos tocó que salir porque una vez llegó a la tienda un borracho a buscármela, a joder por un lado y por otro. Joda con Laureano Gómez, joda con los cachiporros, que eran los liberales que no aceptaban voltearse porque cachiporro quiere decir terco. Bueno, joda con una cosa y con otra hasta que a mí se me salió la berriondera y le dije, los godos lo que son una manada de sinvergüenzas. El tipo se me encachorró y sacó un cuchillo que llevaba escondido. Yo le madrugué y me tocó que castigarlo con la tranca de la puerta. Pero entonces el hijueputa me echó a la gente. Una noche me soltaron por debajo de la puerta una carta que traía pintado un ataúd con 4 velas y encima de él un pájaro azul tan bien dibujado. No fue más. Al otro día a correr. Porque ¿a quién iba uno a quejarse si las autoridades eran de los mismos? Salimos para Tuluá y dejamos la tienda a un amigo para que vendiera lo que quedaba. 5. En Tuluá no encontré trabajo fácil. Me tocó que jornalear sacando arena del río Cauca. Allá sí que me di cuenta de la violencia. Todos los días aparecían 10 o 15 cadáveres flotando en el río, o por ahí tirados en un playón. Traían camiones llenos de cadáveres desde Ceilán, La Marina, Río Frío, Fenicia, Indianápolis, Bugalagrande, Puerto Frazadas, en las horas de la madrugada, y los tiraban al río. A otros los traían vivos, los ponían a correr por el puente y los fusilaban por la espalda. Otras veces los encontraban unos todos garroteados, a otros les arrancaban los ojos y las huevas y los dejaban amarrados muriéndose. A veces uno metía la pala y topaba algo blandito. Era un finado, ya sin piel de tanta agua que le había corrido. Yo encontré más de 50 cadáveres en el río en el solo mes que siguió a la firma de lo que le llamaron el Batallón Suicida. La carta firmada por el Batallón Suicida y una denuncia pública que hicieron 10 liberales de Tuluá, diciendo que la violencia en el norte del valle era amparada por el gobierno de Rojas Pinilla y acusando directamente a León María Lozano de los asesinatos. La firmaron Aristides Arrieta, Andrés y Alfonso Santa Coloma, Nacho Roldán, Benjamín Martínez, Octavio Álvarez, Pedro Alvarado, Melesio Campo, Vicente Cruz y Gertrudes Potes. La carta fue publicada en la prensa y al otro día nadie quería salir de la casa, porque todo el mundo sabía que el cóndor estaba supremamente emberriondado. Todo el mundo tenía miedo de la venganza de la pajaramenta. Nadie iba a misa, nadie iba a cine, nadie iba a los cafés. La gente esperaba una masacre. Y los que habían firmado la carta sí que no se podían ni mover, porque habían firmado una sentencia de muerte. Y así fue. Algunos se salvaron, pero otros fueron cayendo en orden de firma. El primero fue don Aristides Arrieta. Lo mataron en la calle Carlos Maturán, frente al Café Colonial. Estaban fumándose un piel roja y pasó un carro fantasma que eran carros que no tenían placa y lo asesinaron. Después le tocó el turno a don Andrés Santa Coloma. Lo quemaron en su propia casa. Días más tarde Pájaro Azul mató a don Alfonso Santa Coloma. La gente decía que antes de salir de la casa había que ver qué película estaban dando en el teatro porque a don Aristides lo mataron un sábado y en el Boyacá estaban presentando un sábado violento. A don Andrés lo mataron un martes y en el cine estaban pasando un martes trágico. A don Alfonso lo mataron un viernes y en el teatro estaban dando Venganza Sangrienta. No sé si sería coincidencia o uno de los tantos mensajes del cóndor. Después mataron a Pedro Alvarado, que era el propietario, el locutor, el portero y todo de Radio Tuluá.
un liberal muy echado para adelante, un tipo que no le tenía miedo a nada y denunciaba por la emisora cuanto cadáver salía del anfiteatro, porque al principio no había anfiteatro, sino que los muertos los arrumaban a la entrada del cementerio, pero cuando subió Rojas inauguraron el anfiteatro y Pedro Alvarado se mantenía allá, averiguando el nombre de los muertos y las causas de las muertes. Era un hombre muy simpático, deportista, tan deportista que cuando fueron a inaugurar hace unos días el estadio de Tuluá lo iban a bautizar con su nombre, pero no dejaron porque dígase lo que se diga, aquí en Tuluá las heridas están todavía vivas. De Pedro Alvarado se cuenta que un día estaba transmitiendo por la emisora una carrera en bicicleta. El hombre se había atrapado a un andamio para poder ver mejor. Unos culicagados comenzaron a moverle el andamio y Pedro transmitía la carrera, pero también lo que les decía a los pelados: quiten de aquí, chinos hijueputas. Allí se acerca otro corredor con camisa azul. No jodan que me voy de culo. En estos momentos cruza la meta el número 26. Carajo, que no sean mierdas que no puedo ver. El ganador fue el número 26. Lo mataron en el barrio Los Limones, saliendo de la casa de la mamá. Y así fueron cayendo uno a uno. Claro que algunos murieron de viejos o por ahí están andando, pero a los del batallón suicida no les perdonaron, ni después de muertos, como sucedió con Aristides Arrieta de Tuluá. Después de muerto la policía rodeó el centro y no dejaba pasar. La gente decía: si no lo cuidaron cuando estaba vivo, ahora que está muerto, ¿para qué lo cuidan? Pero por más que lo cuidaron, el cóndor no descansaba. El 17 de julio fue el entierro y había cantidad de gente, 4 o 5 cuadras llenas. A la salida de la iglesia, el desfile cogió la calle 25, donde quedaba la SIC, y cuando el cajón pasaba por debajo del edificio, los detectives le soltaron una ráfaga. Los que llevaban el cajón y otros muchachos se echaron al suelo, sacaron sus armas y comenzaron a darse bala con los detectives. Eso corría la gente, tiraban las coronas y se escondían donde podían. El más valiente fue el cura, que dirigía el entierro, quien se quitó la sotana y les gritó: si son hombres, enfréntense conmigo. Y comenzó a subir las escaleras del edificio. Lo detuvieron, pero él fue el que evitó la masacre ese día. De modo que el entierro siguió, y cuando llegó al cementerio y estaban diciendo los discursos, otra vez la balacera. El cura volvió a enfrentárseles y la cosa quedó así. Desde ese día los entierros de liberales no pasan por enfrente del edificio donde está la SIC. La otra matazón berraca que hubo en Tuluá fue cuando hirieron al cóndor. Un día lo fumigaron y lo dejaron malherido, y ese mismo día una gallina puso un huevo en el que estaba como grabado sobre la cáscara un viva el Partido Liberal. El huevo salió así, pintado de la propia gallina, y para más veras el animal era de una familia Uribe. La noticia corrió y se encontró con el atentado de León María. Nadie sabía qué hacer. Unos corrían a ver el huevo, otros a visitar a Agripina, la mujer del cóndor. Otros iban primero a ver el huevo y después a ver a Agripina. Unos temían que ir a ver el huevo era indisponerse con el cóndor, pero otros no aguantaban la risa y arrimaban al barrio Sajonia, donde estaba la casa de los Uribe, para reírse viendo el huevo. Aunque se les quitaba la risa cuando pensaban en la pajaramenta que iba a tomar venganza. Y fue cierto. Arreciaron las muertes en Tuluá. Sucedió la masacre de Carmelita, donde hubo 35 trabajadores del ingenio muertos. Sucedió la matanza de El Retiro. Y en el propio Tuluá cayeron más de 20 hombres. El anfiteatro se llenó de cadáveres. Mucha gente tuvo que ayudar, ya que los muertos llovían por todas partes. A mí me tocó que colaborar con el doctor Salazar Riveros en hacer autopsias. Yo de eso no sabía nada, pero el doctor era medio vecino mío y me conocía. Llegaban muertos por camionados y descargaban ahí en la cerca, como bultos, mientras nosotros los metíamos para adentro y allá los arrumábamos porque no daba al abasto. El anfiteatro no tenía más que 2 salitas y 2 mesas. Había que coger a los muertos, desvestirlos, subirlos a las mesas y después fregarlos con agua y cepillos de esos de raíz. Había que limpiarles toda esa sangre a veces ya dura. Era como lavando un piso. Écheles agua, restriéguelos y así, hasta que quedaban limpios. Entonces el doctor llegaba y miraba, mientras otro escribía. Este presenta un orificio de entrada intercostal, hecho con arma blanca.
Este, un orificio de salida hecho por una bala de tal calibre. Este otro presenta contusiones mortales en el cráneo. Había que voltearlos, sentarlos, levantarles las piernas, las manos. Todos llegaban destrozados, unos sin cabeza, sin dedos, sin orejas, sin senos las señoritas. Porque aquella época se hizo muy famoso un asesino que llamaban el Silencioso. Andaba solo, no hablaba con nadie y nadie sabía de dónde era ni dónde vivía. Su vicio era matar liberales, pero no solamente matarlos, sino que una vez el cliente estaba muerto, el Silencioso castraba al hombre, se echaba las castraduras al bolsillo, chupaba un poco de sangre del finado para que éste no le hiciera nada en la otra vida y se largaba. Cuando encontraba un perro le echaba lo que mantenía en el bolsillo y decía: «Tragate este liberal perro hijueputa». Era un degenerado, un hombre sumamente corrompido. Al anfiteatro también llegaba mucho tipo castrado, mucha mujer arruinada, mucho niño macheteado y violado. Pero bueno, una vez que el médico había mirado y el otro apuntado todas las heridas de por encima, venía lo cruel. El doctor agarraba una navaja chiquita, muy afilada, y abría al tipo desde el pecho hasta arribita del ombligo. Entonces nos daba unas pinzas y uno tenía que jalar de un costillar y del otro. Las costillas iban despegando poco a poco, hasta que salía un huesito pequeño, y el doctor agarraba los costillares desde atrás y los echaba hacia la cara del cliente, hasta que quebraran. El costillar quedaba encima de la cara y entonces comenzaba a meter las manos, a sacar lo que topara, las tripas, el hígado, el bofe, el corazón. Cada una de esas vainas las miraba a ver si tenían heridas y de qué tamaño eran. El doctor iba diciendo y el ayudante iba escribiendo lo que medio podía, porque siempre tenía las manos untadas de sangre y le quedaba muy difícil hacerlo bien. Lo más difícil era cuando el cliente presentaba heridas en la cabeza, porque en ese caso había que cortarle el cuero de debajo de la quijada y después arremangárselo hacia atrás para que el médico cogiera una cegueta y serruchara la cabeza por la frente. Entonces había que echarle mano a la cumbamba y jalar para abajo, mientras otro empujaba la tusta para el otro lado. Así quedaban los sesos al aire, se sacaban, se lavaban y se miraban dónde habían sido las heridas. Después tocaba que volver a poner todo en su sitio y echar cal y formol en todos los huecos. Había que coger duro las tripas para que no se llenaran de aire y échele cal y formol. Cuando ya estaba relleno, entonces se cosía con una de esas agujas de coser costales y una piola. Luego se lavaba otra vez con una manguera y por último se abría la jeta y se le echaba formol por ahí y por las narices se le metían unos taquitos de algodón para que no volvieran lo que se les había metido y se echaban dentro del ataúd. Cuando ya estaba así, entonces uno salía a la puerta del anfiteatro y llamaba: «Fulano de tal». «Es mío», contestaban. Entonces lo cargaban y para el hueco con el cliente. Los que llegaban al anfiteatro eran al fin y al cabo muertos, pero los vivos que quedaban jodidos. En el hospital, en las calles, se veían familias haciendo de comer por ahí, durmiendo a la intemperie y con guámbito llorando. Cuando yo estaba trabajando en la miscelánea de Bernal y Rengifo, después de que dejé de lavar arena, arrimaba todas las semanas un señor llamado Carlos Suárez, que no tenía sino una finquita por los lados de Río Frío. Había engendrado muchos niños y la mujer lo había abandonado. Un lunes llegó y don Efraín, uno de los dueños, dijo: «Carlos, no te puedo seguir dando al fiado porque la deuda está creciendo y vos no me abonás nada. Yo te dije la semana pasada que tenías que traerme algo para poder seguirte fiando». El señor Carlos contestó: «Yo le traigo apenas 500 pesos». Don Efraín le dijo: «No, eso es muy poquito, si la deuda ya va en 3,000 pesos, eso no sirve». A don Carlos se le salieron las lágrimas. Don Efraín le preguntaba: «¿Pero vos para qué necesitas tanta remesa todas las semanas si no tenés trabajadores? Sos vos y tus 4 muchachos. ¿Para qué llevas leche clean, sardinas, galletas?». El hombre no contestó nada, pero los ojos se le seguían aguando. Al rato dijo: «Lo que pasa es que el Chimbilá me tiene amenazado de muerte. Si no llevo esa remesa todas las semanas, usted sabe que es un tipo desalmado y que me mata si no le cumplo». «Por Dios, don Efraín, hágalo por los niños». «Tengo que llevarle la remesa a ese tipo, o si no, hasta hoy soy». «Bueno, Carlos, voy a hacer una excepción. Voy a darte la mitad de la remesa
y arréglate como podás con ese hijueputa. El hombre no tuvo otro remedio, salió aburrido. Eso fue un lunes. El miércoles llegó uno de los hijos de don Carlos, gritando: mataron a mi papá y a mis hermanos. Por cierto, Bernal y Rengifo mandaron de su cuenta la caja para él y los niños. Era que a Tuluá la llamaban Corea. El cóndor no descansaba. Yo no sé lo que ese hombre tenía, pero no se cansaba de matar, o mejor, de mandar a matar, porque el tipo nunca se ensució las manos con nadie. Todo el mundo lo obedecía y tenía a la gente amarrada. Hasta hermano contra hermano mandó a matar, como en el caso de los Rojas, que eran ambos pájaros de León María. Uno se llamaba Alfredo y el otro Manolo, siendo este último el más malo y el más buen mozo. Ellos fueron los que mataron a don Jorge San Clemente. Creo que Manolo tenía una deuda de sangre por una equivocación que había cometido con el cóndor, y este mandó a Alfredo a matar a su propio hermano. El cóndor fue también el que organizó las matanzas de Ceilán, de Betania, de la Marina y todas las masacres horribles. De aquí salían los carros y León María los armaba con fierros que sacaba de la casa cural, que había sido la casa del padre Franco, pero que en esa época era el cuartel de policía. De allá sacaban las armas para la chusma, porque eran la policía y el ejército los que armaban a la pajaramenta, y eso lo sabía todo el mundo. Cuando Rojas Pinilla era jefe de los militares en el valle fue cuando sucedieron todas esas matanzas. Él era el cómplice, la llave de León María. Cuando Rojas Pinilla estuvo en Tuluá, León María le hizo un sancocho con 35 gallinas y el general le regaló una escuadra. El 9 de abril, León María iba a ser nombrado alcalde porque Rojas lo quería de alcalde. El cóndor no aceptó e hizo nombrar a Gustavo Salazar, que era el títere de León María. La policía obedecía solo al cóndor porque Rojas Pinilla así lo quería. Los del SIC, que eran los más malos, los más hijueputas, trabajaban todos con León María. Los detectives y los pájaros no se distinguían. En el entierro del doctor Arrieta fue el SIC el que disparó al cajón y a los otros 9 firmantes de la carta suicida, que eran los que llevaban el ataúd. Quería matarlos ahí, a todos los del batallón, y era el SIC, los detectives, los amigos de León María, los que habían jurado matar al doctor Arrieta 3 veces. Una en la calle donde lo quebraron, otra a la salida de la iglesia, que fue la del SIC, y otra en el cementerio. Si no hubiera sido por el cura Correa, la matazón en ese entierro hubiera sido ni la hijueputa. Claro que después le tocó que salir huyendo de Tuluá, cuando le hicieron unos tiros desde el Happy Bar, que era el sitio donde se reunían los pájaros. Mejor dicho, Rojas Pinilla era el protector de León María, de toda la pajaramenta. La policía la mandaba a León María, y el ejército poco se metía, y si se metía era a favor de los pájaros y de los godos. Los liberales estaban jodidos. Los liberales tuvieron que enmontarse, tuvieron que coger sus escopetas y meterse al monte a pelear. 6. Por eso cuando Rojas Pinilla salió a la presidencia, los liberales formaron el Batallón Suicida. Ellos querían, según entiendo, denunciar el negocio que había entre las autoridades y los pájaros, entre Rojas Pinilla y el cóndor. Las armas de los pájaros las dio el gobierno para hacer lo de Betania y Ceilán. Lo de Betania me lo contó la propia hermana del cura, que era un berraco. En el año 49 fue nombrado párroco de Betania, un curita hijo de un liberal muy honesto, y que Monseñor Díaz, el obispo del Valle, le montó una persecución la berraca y casi no lo deja graduar de sacerdote. A todos sus compañeros dizque los mandaron para el extranjero a estudiar, en cambio al amigo lo mandaron para Bogotá y empezaron a joderle la vida para que abandonara la sotana. Pero el tipo se aguantó y se aguantó hasta que por fin lo tuvieron que ordenar. El cura, decía la hermana, como era de familia liberal, estaba en contra de que el catolicismo y el conservatismo fueran una sola cosa, y más cuando él se daba cuenta de que la violencia la hacía el gobierno, que era conservador. El cura era una persona muy recta y muy honesta, y por eso no convenía con ese matrimonio. Le daba asco, porque él también era víctima de esa llave. Así fue que por pura inquina lo mandaron de párroco a Betania, que era berriondamente liberal, pero en la mismísima mierda, un pueblito alejado del mundo, casi por allá en las selvas del Chocó. Bueno, entonces para el año 49 tenemos a nuestro cliente de párroco de Betania. La guerra ya comenzaba, la cordillera era recorrida por la pajaramenta,
Hacían asaltos, incendiaban, asesinaban, boleteaban. A Tuluá llegaba la gentecita con la mera familia y los pájaros llegaban por otro lado vendiendo la maquinita de coser, el marranito, la vaquita, el cafecito. Todo lo que le quitaban a esa gente lo vendían en Tuluá, en Buga, a la vista de las autoridades. En ese tiempo los pájaros dieron en negociar las letras de cambio en un bar que quedaba por allá en la zona. Eran letras de cambio que habían hecho firmar a los campesinos por deudas que no existían, es decir, como impuestos para que los pobres hombres pudieran seguir con vida. Estas letras de cambio se las aceptaban solo a campesinos que se hubieran cambiado al conservatismo siendo liberales. Si el tipo aceptaba volverse godo, no lo sacaban de la tierra ni lo mataban. Pero entonces le hacían firmar una letra de cambio por una deuda inventada. Los pájaros negociaban esas letras en ese bar por un precio menor para coger la moneda contante y sonante. El que le compraba no era pájaro, sino un tipo cualquiera, un negociante de tierra, un comerciante de la galería. Pero como el campesino no podía pagar la deuda, pues perdía la tierra. Todo eso se hacía en las mismas narices de la autoridad, y ella era la que hacía cumplir el compromiso de la letra y el contrato de la deuda. Era una pura combinación. De la cordillera llegaba mucha gente ya en esos años, del 49 y del 50. La pajaramenta hacía lo que le daba la hijueputa gana, mataba, boleteaba, robaba. Se tomaban los caseríos a pura bala para atemorizar a los vecinos. Los ricos no volvieron a sus haciendas, los mayordomos tenían que pagar el impuesto a los pájaros, los agregados liberales tenían que abandonar las mejoras o eran asesinados y los pobres tenían que desalojar o también los quebraban. Los pueblos se los tomaban a lo berraco y les echaban candela a las casas de los liberales importantes. Era la godificación de la cordillera. La gente huía y muchos se fueron a refugiar a Betania, donde los liberales se habían medio organizado. E inclusive decían que un italiano había montado una fábrica de armas y pertrechos para armar a los liberales. Betania era un fuerte liberal y con ella no se había metido por miedo o lo que fuera. En el año 49 la familia del curita se fue a pasar vacaciones a Betania y por eso la hermana supo de primera mano lo que sucedió. La familia vivía en Cali y de allí viajó a Roldanillo, donde había que coger bestias para llegar a Betania. La jornada duraba como un día. Por la tarde llegaron al pueblo. Dice que Betania en esa época era una belleza. Estaba fundada en medio de un planito fresco. Las tierras que la rodeaban eran muy fértiles y había mucha hacienda alrededor. Los hacendados vivían en el valle y los trabajadores vivían en el pueblito. Había mucho movimiento, mucho progreso, mucha plata. Hoy día uno va a ese pueblo y lo asustan. El inspector era un hombre que vivía como feliz, siempre sonriendo, siempre alegre. Era liberal y el cura lo apoyaba en todo porque el tipo hacía mucha obra y era muy justo. Cuenta la hermana del cura que cuando la familia llegó ya comenzaba la zozobra. Había amenazas todos los días, cartas, tal cual muerto en las veredas, tal cual incendio de ranchos, bueno, amenazado. Pero esos liberales, que eran los que habían colonizado la región, eran muy organizados y en vez de asustarse más se organizaban. Tenían armitas y un sistema de vigilancia. En todos los caminos pusieron vigías para avisar al pueblo lo que veían. Un día por allá de agosto tal vez, como a las 6 de la mañana, los vigías comenzaron a oír tiros, gritos, voces de hombres, trotes de caballo y ahí mismo dieron la alarma al pueblo y claro, a la primera autoridad. El cura se estaba preparando para dar la misa. Se estaba limpiando las uñas cuando le trajeron la noticia. Salió corriendo, atravesó la iglesia y cuando llegó al atrio los pájaros estaban entrando al pueblo, dando vivas al Partido Conservador, vivas al Sagrado Corazón de Jesús, vivas a la Virgen del Carmen y mueras al cura. Regresó corriendo y obligó a la familia a tenderse en el piso, a correr las ventanas y las puertas y volvió al atrio. Pero la curiosidad en las mujeres es suprema y por eso la hermana del cura novelió todo. Dice que los caballos en que venían los bandidos eran bellísimos, pero montados a pelo. Todos traían un pañuelo azul amarrado al cuello, a la cabeza o en un brazo. A la entrada del pueblo mataron a un perro. Uno de los jefes lo levantó y cuando llegó al frente del cura se lo tiró a los pies y le dijo: «Cuídese, curita traidor, porque puede quedar como este animalito». El cura les contestó: «Ustedes son unos asesinos, ustedes no son hombres, son animales, ustedes no son cristianos, son bárbaros». Los pájaros se reían y por fin dijeron: «Agradezca que está su familia aquí con usted, y nosotros sabemos respetar a las mujeres».
El cura se puso furioso y les gritaba: miserables, cobardes, hijos del diablo. Bueno, todo lo que sabía. Los otros no le contestaron, le voltearon la grupa y se fueron despacio. Dice que en esas el bobo del pueblo se acercó a mirar a los tipos sin saber qué era lo que pasaba, y los hijueputas lo ensalzan por el cuello y lo arrastran por toda la plaza mientras el pobre trataba de gritar. El inspector, que era un hombre valeroso, salió a impedir el hecho, pero los pájaros lo desarmaron, le bajaron los pantalones, lo amarraron a un palo en la mitad de la plaza y comenzaron a zurrarle con un vergajo, mientras los otros bandidos arrastraban al bobo por la plaza. Dice que no se sabía qué era más terrible, si los aullidos del bobo o los gritos del inspector. Al curita a todas estas lo tenían en el atrio de la iglesia encañonado, y cuando vieron que el bobo ya no se movía y que el inspector había perdido los sentidos, se largaron dando los mismos gritos que dieron en la entrada. El bobo, claro está, quedó muerto, ahorcado, con la lengua y con los ojos afuera. Al inspector parecía que le hubieran volteado el cuero, era una llaga. Al otro día la familia del cura salió de Betania. Ni el cura ni la familia querían irse del pueblo porque sabían que eran una garantía, pero los vecinos los convencieron de que ellos solos eran capaces de defenderse y que los godos no hacían más que amenazar sin ser capaces de meterse de verdad. Al fin 10 hombres de a caballo llevaron a la familia hasta Roldanillo, porque ese camino estaba lleno de pájaros, estaba todo conservatizado. El cura se quedó en Betania, pero a los pocos días lo acusaron ante el obispo de liberal, de perseguir a los conservadores, y el obispo lo llamó para regañarlo. El cura salió por la mañana y por la noche el Chimbilá da la orden de asaltar a Betania. Llegaron protegidos por la oscuridad. Unos 500 hombres, según cuentan, rodearon el pueblo y cerraron todas las salidas. Los liberales habían hecho una especie de trinchera en la entrada, pero se habían guarecido en las casas casi todos. Pero es que hubo una balacera a la hijueputa y los pájaros terminaron por sacar a los que estaban atrincherados, y en las trincheras se puestearon más bien los godos. Como a las 9 de la noche se hizo un silencio berraco, no se oía ni la respiración de un cristiano. El Chimbilá, que era muy conocido por allá, atraviesa la plaza con unos 20 hombres. Derecho hasta la inspección de policía, rodea la casa y le grita al inspector que se rinda si no quiere que incendien el pueblo. El inspector, creyendo en la promesa, sale, lo agarran, lo trincan contra la propia baranda de la inspección. Los pájaros encienden sus linternas y alumbran al hombre. Entonces, uno de los bandidos le corta el cuero de la cabeza y deja el cráneo al aire. Lo cuelgan de la puerta de la inspección y lo dejan ahí, dando gritos. Era que los pájaros no convenían que hubiera una autoridad distinta a ellos. Mientras el inspector daba gritos, el Chimbilá ordenaba a sus hombres tomar posiciones y comienza el infierno. Bala de adentro para afuera, bala de afuera para adentro. El pueblo rodeado, los liberales entre dos juegos y el inspector dando berridos. Eso era una ratonera. Como a las 12 el inspector dejó de gritar. Entonces el Chimbilá prende una antorcha y de las lomas que rodean a Betania comienzan a salir hombres gritando con antorchas prendidas. Entran al pueblo dando bala y tirando las antorchas sobre los tejados, echando gasolina. Las casas ardiendo y la gente tirándose por puertas y ventanas mientras afuera, claro, los pájaros los recibían a plomo. Los mataban como a perros envenenados, sin misericordia. El Chimbilá, disque borracho, brindaba con la sangre de los liberales. Dicen, pero yo sí creo. Asesinaron mucho más de 2.000 personas porque Betania tenía por aquella época 1.500 y durante el año 49 llegaron al pueblo familias enteras de campesinos huyendo de la guerra. Del Dobio nomás, dice la hermana del cura, llegaron en julio y agosto más de 50 familias a refugiarse. Gente en la miseria con un caballito, unas gallinas, un puerquito, una mochilita de ropa. Llegaban a pedir limosna sin saber qué hacer ni dónde iban a templar. Venían huyéndole a la muerte. Algunos alcanzaron a refugiarse en las selvas del Chocó, pero nunca se supo más de ellos. Al otro día Betania era un cementerio. Los cadáveres de hombres, de niños, de mujeres estaban regados. Muchas mujeres violadas y mucha gente quemada como carbón. A los 3 días arrimaron las autoridades a hacer el levantamiento de los cadáveres. Dicen que tuvieron que llevar máquina para arrumar los muertos. Nunca hubo investigación. Una comisión del ejército fue hasta Betania, miró y volvió sin decir palabra. El Cóndor era el dueño de la cordillera, no quedaba ni un liberal. Todavía hay muy pocos liberales en esas regiones, muy pocos, y todavía hoy.
El Chimbilá hace campañas políticas a favor del conservatismo. Cuando subió Rojas Pinilla, vinieron las desavenencias con el Cóndor. Rojas le tenía miedo. Leo María sabía mucho y el general quería mostrarse vida hijueputa como el presidente de la paz. Les dio la paz en los llanos. Trató de que los liberales que se habían enmontado para defender la vida se entregaran. Pero la gente lo conocía y poco cuento le comió. En Tuluá estaba León María, que ya tenía mucho enemigo, y en Caldas no podía descuidarse. Era que cada liberal que el hombre se llevaba era una venganza que se le venía encima y que lo amenazaba día y noche. El Cóndor lo sabía y entonces daba la orden de quemar a esos nuevos enemigos. Y cuando estos eran asesinados, otros juraban venganza y así. Claro que por otro lado también ganaba respaldo de los conservadores, porque los enemigos del Cóndor, como no podían vengarse con él, entonces mataban al conservador que le tenían cargadilla. Y los amigos del conservador asesinado eran nuevos apoyos del Cóndor. Y así era la vaina. León María no podía estarse quieto, tenía que seguir con sus andanzas y sus asesinatos, porque él estaba amenazando y el conservatismo también. Por eso era un tipo tan estimado y acatado dentro del partido. Rojas Pinilla lo llamó y le dijo: «Hombre, León María, usted que ha sido tan fiel y tan leal, ¿por qué no me deja eso tranquilo? Yo necesito la paz para poder hacer mi presidencia». El Cóndor, que era un zorro y que tenía una voz tan ronca que parecía hablar con el estómago, le respondió: «Mi general, si eso es lo que yo estoy tratando de hacer desde que comencé mi ideal, tranquilizar esa región. Estamos en pleno acuerdo usted y yo». «Sí», dijo Rojas, «pero mientras usted ande por allá yo no puedo dormir en paz, pensando que lo van a matar porque no se sabe. Yo lo nombro cónsul en Ecuador y así todo estará como yo quiero que esté». «General», responde León María, «de una parte yo soy colombiano, estoy muy viejo y quiero morirme por acá. De otra, Agripina no me acompaña por allá tan lejos y yo soy como parte de ella. No, general, yo no busco honores ni fama, yo he defendido un ideal y quiero morir como he vivido». «Bueno», le dice Rojas, «entonces yo le pongo una casa en la costa, donde usted quiera, y se me está por allá un tiempito descansando de tanto agite». «No, señor presidente, la costa no me gusta, está muy lejos de mi gente y ella me necesita». Bueno, sea como sea, Rojas lo convence de que se vaya para Bucaramanga, mientras que pasa el problema en Tuluá. El Cóndor sale para Bucaramanga de la manera más triste, con Agripina su hija y su perro. No tenía ni un solo centavo, era un hombre pobre. Él se había ganado o le habían hecho ganar una lotería y con esa plática compró 2 casas. Una se la regaló al directorio conservador y la otra la dejó para él. No se benefició con la violencia, ni hizo un puto centavo con ella. Siendo el jefe no se robó un peso. Fueron otros los que hicieron capital, pero él no. Cuando se supo que León María se tenía que ir de Tuluá, todo el mundo se cagó de miedo. Todo el mundo esperaba una matanza como despedida y una manifestación pública de protesta organizada por el conservatismo para no dejarlo salir. La consigna era que el día que León María se fuera, después del adiós no quedaba un solo liberal en Tuluá. Rojas se pilló la vaina, militarizó el pueblo, prohibió las manifestaciones y mandó a requisar todo el día. Pero los pájaros se fueron muy jodidos. No sé cómo harían, pero los asesinatos arreciaron. Todos los días aparecían muertos en las calles de Tuluá. Los 5, los 10 cadáveres de liberales, de patiamarillos o de clientes que debían algo a la pajaramenta. A León María lo sacaron una noche en secreto. Cuando amaneció, la pajaramenta se dio cuenta de que lo habían hecho volar y se enfureció. Esa noche hubo 30 muertos, pero León María llegó a Bucaramanga. Los pájaros poco a poco se fueron esparciendo y Gustavo Salazar García se volvió el jefe del conservatismo en todo el norte del valle. En Bucaramanga, León María duró poco tiempo. Al hombre le dio como una melancolía hallarse tan solo y pensó en irse acercando a Tuluá. Viajó a Pereira. Allí trató de volver a organizar a su gente, su gobierno, pero no pudo. Unos lo habían traicionado, a otros los había mandado a matar Rojas Pinilla, otros se habían perdido. Solo le quedaba la fama y la adoración de los conservadores que él había defendido. Dice que el tiempo que vivió en Pereira fue de zozobra para él. La pelota que tenía en el pulmón y que le había nacido por causa de un balazo se le infló y no le dejaba respirar. La voz era cada vez más ronca y solo Agripina lograba medio entender lo que decía.
El aguardiente lo mantenía medio dormido todo el día, y lo peor, él sabía que alguien lo iba a matar en cualquier momento sin darle tiempo de nada. Por eso asistía a una misa y se confesaba todos los días, porque sabía que no le iban a dejar lugar ni para los santos óleos. Él, claro está, había ido a misa de 6 donde los salesianos toda la vida, pero en Pereira se confesaba también a diario. Era que León María lo tenían que asesinar y él lo sabía. Tenía mucho enemigo, debía muchos muertos, aunque él no los asesinara con sus propias manos. Y para ajustar le tenía pisar la cuerda a Rojas. Y para Rojas eso no era aceptable siendo presidente. Sobre su muerte hay muchos cuentos. Unos dicen que lo envenenaron, otros que lo mató un tipo de Barragán por una deuda, otros que una mujer lo traicionó porque el Cóndor era afamado entre las mujeres de ser muy bueno y siempre tenía una mocita que visitaba. Dicen que a Agripina no la tocaba, solo le obedecía. Otro cuento fue que lo mató un zapatero, Marcelino, que era liberal y al que los pájaros le habían matado un hijo. El cuento que yo sé me lo contó un compadre de León María, un tipo muy allegado a él. Eran llaves porque ambos tenían un puesto en la galería. Y después eran muy amigos, y Agripina le contó cómo había sido el asesinato. El compadre de León María, don Silvino, me lo contó el día que sacaron los restos del cementerio de Pereira y los trajeron a Tuluá, porque a él no lo dejaron volver ni de muerto a su pueblo. Había un gobernador militar en el valle, un tal general Lombana, y él dio la orden de que León María lo enterraran en Pereira y en secreto. En Tuluá le había mandado a construir un mausoleo que parecía una iglesia grande con cruces y con ángeles, pero no lo dejaron regresar a Tuluá temiendo una matanza. Alguien descubrió dónde lo había enterrado el ejército y entonces 5 años después, cuando había que sacar los restos, los mandamases del conservatismo se dieron mañas para que el gobierno autorizara el traslado de sus huesos a Tuluá. Cuando abrieron el cajón, dice que la gente que había ido a traerlos se echó para atrás. El cóndor estaba disecado, los tendones le salían como cables estirados, pero la piel enteritica. El ceño lo tenía fruncido como en vida, y la arruga de la frente estaba todavía igual. Los ojos los tenía cerrados y no le quedaban cuencas, así como de calavera. Estaba como una momia, parecía que le hubieran echado la tierra por dentro de la piel. Él quedó perfecto, tal cual estaba el día que lo mataron, y que don Silvino me contó aquí así. El día antes había estado almorzando en su casa con unos señores conservadores, amigos de él, notables del valle, tan notables que tenían guardaespaldas. El día del asesinato, León María salió como siempre a misa, acompañado solamente por su perro que llamaba Titi. Ese día León María se devolvió a la cuadra con Titi alzado y le dijo a Violeta: «Hoy no llevo a Titi, téngalo aquí, mija». «Pero papá, ¿por qué no va con Titi?», le preguntó Violeta, y él contestó: «No, hoy no quiero llevar al perro». Dice que Violeta se quedó muy preocupada como pensando algo malo. Era muy raro que León María, que siempre salía con Titi, se volviera a dejarlo en la casa. Cuando León María caminó a tomarse el aguardiente en la tienda, como todos los días, no notó nada raro. Estaban sí 3 de los guardaespaldas que habían acompañado a sus amigos conservadores el día anterior. Por eso León María entró, porque los conocía. Si no los hubiera conocido, no habría entrado solo a una tienda donde había 3 desconocidos. Entró, saludó, se tomó su aguardiente, se despidió de los tipos y cuando iba a salir de la tienda por la espalda lo acribillaron. Cuando Violeta oyó los tiros, dijo: «Mamá, mataron a mi papá», y salió corriendo con Titi, que no se había quitado de la puerta de la casa esperando a su patrón. El primero que llegó fue Titi, y cuando Violeta llegó ya el perro estaba aullando en los pies del cóndor, que se ensangraba e iba quedando azul.